¿Realmente conoces la historia de Esther, la reina que salvó a su pueblo? Es fácil pensar que los relatos bíblicos son simplemente eso, historias antiguas que ya no tienen relevancia en nuestra vida moderna. Pero, ¿y si te dijera que la historia de Esther es mucho más que un cuento de hadas religioso? Es un relato lleno de intrigas, decisiones valientes, y sí, un plan divino que desafía las expectativas humanas. Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación en la que todo parece estar en tu contra, la historia de Esther podría resonar más contigo de lo que imaginas. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de una de las historias más poderosas de la Biblia? Esther, una joven judía, nunca imaginó que su destino la llevaría al corazón del imperio persa. Huérfana y criada por su primo Mardoqueo, vivía una vida sencilla, casi anónima. Pero, como la Biblia nos enseña una y otra vez, lo inesperado puede convertirse en el plan perfecto. Su belleza y gracia la distinguieron, llevándola a ser elegida como reina de Persia, un título que no solo cambiaría su vida, sino también la historia de su pueblo. Sin embargo, su camino estaba apenas comenzando, pues el destino tenía algo mucho más grande preparado para ella. Ser reina no era solo una cuestión de lujos y privilegios, sino una responsabilidad que Esther comprendió con el tiempo. En un mundo lleno de intrigas y conspiraciones, su posición la colocó en una situación donde su fe y su valor serían puestos a prueba. La Biblia nos muestra cómo, a pesar de sus orígenes humildes, Esther se adaptó a su nuevo papel con una dignidad que inspiraría a generaciones. Pero su historia no es solo sobre ascender al trono, sino sobre cómo el poder del destino y la providencia pueden cambiar el curso de la historia. Con su nueva posición, Esther estaba en un lugar donde podía influir de maneras que nunca imaginó. La joven huérfana, que se convirtió en reina, ahora tenía la oportunidad de proteger a su pueblo, aunque los desafíos que enfrentaría aún eran desconocidos para ella. La historia de Esther no es solo un relato bíblico. Es un testimonio de cómo Dios puede utilizar incluso a los más improbables para cumplir sus propósitos. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que Esther había aprendido hasta ese momento. Esther llegó al trono en un momento clave, cuando el rey Asuero destituyó a la reina Vasti por desobedecer una orden pública. Esta decisión, aunque política en apariencia, se movía bajo hilos invisibles de la providencia divina. La historia de la Biblia nos muestra que nada es casualidad, y la elección de Esther como reina, por su belleza y gracia, era parte de un plan mucho mayor. En una sociedad pagana como la persa, donde la opulencia y el poder eran lo más valorado, Esther se destacó no solo por su apariencia, sino por algo mucho más profundo. La providencia divina no siempre es visible al ojo humano, pero en la historia de Esther se siente en cada paso. Aunque vivía en un contexto donde la fe judía era una minoría oprimida, Esther encontró favor ante los ojos del rey. La Biblia nos enseña que, aunque el mundo puede estar lleno de idolatría y paganismo, Dios siempre tiene el control. La elección de Esther no solo fue un acto de belleza física, sino también un movimiento estratégico dentro de un plan divino que comenzaba a desplegarse, aunque los personajes aún no lo comprendían del todo. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo incluso en un contexto que no reconoce a Dios, su voluntad se manifiesta de maneras sorprendentes. Esther, sin darse cuenta, estaba siendo colocada en una posición donde podría ser la llave para la salvación de su pueblo. Aunque al principio, su ascenso al trono pudo parecer un golpe de suerte, en realidad era parte de un diseño divino que la estaba preparando para enfrentar los retos venideros. Pero, ¿qué haría cuando se encontrara frente a la amenaza más grande que su pueblo había enfrentado? Amán, un ministro poderoso en la corte persa, alimentaba un odio profundo hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, quien se negó a inclinarse ante él. Este odio se transformó en un plan siniestro: el exterminio total del pueblo judío en todo el imperio. La Biblia relata cómo Amán
manipuló al rey Asuero para que firmara un decreto que condenaba a los judíos a la muerte. La situación parecía desesperada, pero en medio de esta oscuridad, Ester se enfrentó a una decisión que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su fe. Mardoqueo, consciente del peligro inminente, apeló a Ester, recordándole que su ascenso al trono podría no haber sido por simple coincidencia. Sus palabras resonaron profundamente en Ester, quien comprendió que su papel como reina podría ser la clave para salvar a su pueblo. La historia de Ester en la Biblia nos enseña sobre el coraje y la responsabilidad. A pesar del riesgo de enfrentarse al rey sin ser convocada, lo que podría costarle la vida, Ester decidió actuar. Su decisión de interceder por su pueblo fue un acto de fe y valentía que cambiaría el curso de los acontecimientos. Ester, sabiendo que su intervención podría ser su última, decidió arriesgarlo todo. En una mezcla de estrategia y desesperación, invitó al rey y a Amán a un banquete, preparando el terreno para revelar la verdad. La Biblia nos muestra cómo, a pesar de la amenaza y el peligro, Ester mantuvo la calma y la sabiduría, confiando en que su fe la guiaría a través de este desafío monumental. Aunque la conspiración de Amán parecía imparable, el destino estaba a punto de dar un giro inesperado, y todo dependía de cómo Ester manejaría la situación en los próximos momentos cruciales. Enfrentando una situación tan grave, Ester no solo confió en su posición o en sus habilidades, sino que recurrió a algo más profundo: su fe. Consciente de que sus acciones podían determinar la vida o la muerte de su pueblo, convocó un ayuno de 3 días entre los judíos. Esta decisión no fue tomada a la ligera. La Biblia resalta cómo Ester entendió que, para afrontar este desafío, necesitaba estar espiritualmente preparada junto con su comunidad. Este ayuno representaba una entrega total a la providencia divina, buscando guía en un momento donde la sabiduría humana no era suficiente. El ayuno no solo fue un acto de fe, sino también un movimiento estratégico. Ester, armada con la fortaleza que viene de confiar en Dios, planeó cuidadosamente cómo enfrentaría al rey. En lugar de revelar inmediatamente la conspiración, organizó 2 banquetes, donde la tensión fue construyéndose lentamente. La Biblia nos muestra que Ester comprendió la importancia de la paciencia y la sabiduría, y cómo a veces la acción divina no es evidente en el momento, pero está presente en cada decisión. Su estrategia era simple, pero cargada de significado: ganarse la confianza del rey antes de desvelar la verdad. La sabiduría de Ester, guiada por su fe, le permitió actuar en el momento preciso. Durante el segundo banquete, cuando la tensión había alcanzado su punto máximo, Ester finalmente reveló la trama de Amán. Esta revelación, cuidadosamente preparada y estratégicamente ejecutada, no solo salvó a su pueblo, sino que también demostró cómo Dios estaba obrando a través de eventos aparentemente ordinarios. La Biblia nos recuerda que, aunque la acción divina pueda parecer invisible, siempre está presente, guiando y protegiendo. La trama se desmoronaba, pero ¿cómo reaccionaría el rey ante tal revelación? En medio de una narrativa que podría parecer mundana, se revela la mano invisible de Dios, guiando los acontecimientos hacia un propósito mayor. La Biblia, a través de la historia de Ester, nos enseña que Dios puede obrar incluso en los detalles más cotidianos, utilizando a personas comunes para llevar a cabo sus planes. Ester, aunque inicialmente una figura anónima, se convierte en un instrumento de salvación para su pueblo, lo que subraya la idea de que nada es insignificante cuando está bajo la dirección divina. Este relato, más allá de su posible contexto histórico, sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza. La historia de Ester muestra cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a resultados extraordinarios, incluso cuando todo parece estar en contra. El libro de Ester se convierte así en un recordatorio de que, aunque los planes divinos no siempre son claros para nosotros, siempre están en movimiento.
A través de esta historia, la Biblia nos insta a confiar en que Dios cumple sus promesas, utilizando medios y personas que, en apariencia, podrían parecer comunes. Al final, la historia de Esther no solo es relevante por su trama emocionante o sus personajes memorables, sino porque nos muestra un principio eterno, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Incluso cuando su presencia no es evidente, su propósito se cumple de maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión. Esther es un ejemplo viviente de cómo lo divino se entrelaza con lo humano, llevando a cabo planes que superan cualquier expectativa. Y aunque la historia parece concluir, siempre queda la reflexión sobre cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas, incluso hoy. Ahora que conoces la historia de Esther, ¿qué lecciones vas a aplicar en tu vida? ¿Cómo vas a enfrentar esos momentos en los que todo parece perdido? Esther nos muestra que la fe, la sabiduría y el coraje pueden cambiar el rumbo de la historia, incluso cuando parece que todo está en contra. Entonces, ¿estás listo para ser el héroe de tu propia historia? ¿Vas a dejar que las circunstancias te derroten o vas a confiar en que, como Esther, puedes hacer la diferencia? No te quedes con esta historia solo en tu mente. Déjala vivir en tus acciones diarias. Si quieres seguir aprendiendo sobre historias que pueden transformar tu vida, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas lo que viene, porque lo mejor está por llegar.